Dice David Triviño. Mi pregunta de hoy es, lo hemos controlado a David hasta conseguir que solo haga una pregunta en vez de 37. Dice, perdón, vamos a pasar a lo normal. ¿Hasta qué punto los padres deben tener potestad de la educación de los hijos sin intromisión del Estado? El problema, yo creo, ya es el uso del concepto Estado, porque el concepto Estado generalmente lo usa la derecha para proclamar la libertad de hacer lo que se le dé la gana, porque el Estado lo considera como un ente exterior a la sociedad, un ente externo, independiente de la sociedad, que le impone cosas a la sociedad. El Estado es la sociedad organizada, y si no lo es, tu país no es democrático y necesitamos que lo sea. Te conviene que lo sea, lucha para que lo sea. El Estado es la sociedad organizada, y el Estado se da leyes mejores, la sociedad se da leyes mejores de lo que es la propia sociedad, en muchos casos. Es decir, por ejemplo, nuestras leyes no permiten la venganza, pero nosotros acudimos a la venganza en muchas ocasiones. Si alguien le hace algo a un hijo mío, probablemente me vaya yo sobre él. No está bien, y el Estado no debería sancionarlo, porque pretendemos que nuestra sociedad sea superior a los hombres, a los seres humanos, a los hombres y mujeres, como lo quieran ver. Pero, en ese sentido, toda sociedad con un Estado fuerte, con un Estado débil, sin un Estado, una tribu donde eligen al jefe cada semana, da igual. Toda sociedad protege a sus niños. Se considera que los niños son un patrimonio de toda la sociedad y no solamente de sus padres, no son la propiedad privada de sus padres como una segadora de pasto. Si tú tienes una segadora de pasto y de pronto sales con un martillo y rompes la segadora de pasto, estás en tu pleno derecho, eres tonto, estás destruyendo tus propios bienes, pero allá tú. Pero si tú sales a la calle y le empiezas a pegar a tu hijo con un martillo, la sociedad tiene que detenerte. La sociedad tiene que detenerte porque los niños tienen derechos como seres humanos. No son propiedad, no son objetos, no son absolutamente dependientes de sus padres. La sociedad los protege. ¿Estamos? Bueno. Entonces vamos al tema de la educación. Tú no puedes enseñarles a tus hijos, o no deberías poder enseñarles a tus hijos, mentiras, falsedades ni odio. Porque le estás haciendo daño al niño. Porque lo estás preparando para una sociedad en la que no debería vivir, una sociedad de enfrentamiento, una sociedad de odio. No puedes decirle en tu escuela que tal grupo étnico, tal grupo nacional son malvados y deben ser eliminados y exterminados de la faz de la tierra. No es aceptable para una sociedad normal. Hay sociedades que lo aceptan y son sociedades que nos preocupan. Cuando ves la enseñanza que se les da a los niños en Irak y cuando ves que se les enseña los protocolos de los sabios de Sion, esta falsificación zarista, como si fuera una realidad para demostrarles que hay que matar a todos los judíos, pues hombre, la preocupación es razonable. Hay sociedades que les imponen a los niños cosas que a mí no me gusta que les impongan. He hablado en alguna ocasión de los pioneritos cubanos, que a mí me preocupaban muchísimo. Yo cuando la primera vez que estuve en Cuba, nos llevaron a Finca Vigía, que es la casa de Hemingway. Era donde vivía Ernest Hemingway. Y bueno, nosotros éramos un grupo de 20 y tantos escritores, e ir a la casa de Hemingway era casi una peregrinación religiosa. Los escritores que siempre soñamos con una torre donde aislarnos para escribir, le habían hecho una torre a Hemingway para que escribiera. La usó 2 veces, no le gustaba, estaba en su habitación, escribía además contra la pared, cosa que yo no entiendo. Yo siempre miro a la ventana cuando escribo, trato de mirar por la ventana, quiero ver el mundo exterior, y él escribía de pie en su maquinita con la pared enfrente. Bueno, y íbamos varios escritores de distintos lugares, y varios amigos míos argentinos, algunos de ellos ex guerrillero montonero. Y vimos llegar un montón de chiquillos, todos de uniforme, que yo no sabía que era el uniforme, era de los pioneros por la revolución. Y mi amigo, argentino y antiguo guerrillero, actualmente escritor, novelista, se adelantó y les dijo a los chicos, a los niños: ¿queréis ser como el Che? Y los niños respondieron, pero como un coro: seremos como el Che.
Y mi amigo estaba bien satisfecho, bueno, por el Che es argentino, era un guerrillero, y él también había sido guerrillero. Yo quedé horrorizado. Luego me enteré que la pertenencia a los pioneros era obligatoria, donde te enseñaban socialismo de Castro por fuerza y te enseñaban a defender la patria. Y tú jurabas y llevabas una pañoleta roja porque era la sangre de los que habían muerto por la patria y una serie de cuestiones que a mí no me parece que sea función del Estado hacerle eso a los niños, como no me parecería que fuera la de los padres. Creo que la educación de los niños debe estar regulada socialmente dentro de espacios muy amplios para que los padres puedan hacer ciertas cosas que pueden no parecernos, pero que tenemos que aceptar. Te pongo un ejemplo. Esta mañana es 14 de abril, proclamación de la República en España. Y todos los 14 de abril, la agrupación socialista municipal de Gijón va al cementerio civil de Seares, aquí en Gijón, a la tumba del fundador de la agrupación socialista gijonesa hace 130 años, hace 91, perdón, de Eduardo Varela y de una mujer que lo apoyó enormemente, que fue la Chispa, y les rendimos un homenaje. Yo llevé a mi hijo para que oyera lo que decíamos de qué es lo que defendemos en cuanto a igualdad, libertad, derechos de las mujeres, etcétera, de cómo los derechos que se habían ganado con la Constitución de 1936, con la Constitución, no me acuerdo, de 1932, se habían perdido después y no se recuperaron sino hasta el 78, etcétera, etcétera, y que todos los hombres y mujeres que estamos allí reunidos luchamos por igualdad, democracia, libertad, justicia. A algunos no les parecerá que yo lleve a mi hijo a una actividad del Partido Socialista. Bueno, pues estoy de acuerdo, no les parecerá, pero tengo derecho a hacerlo. Pero no tengo derecho a decirle que destruya su sociedad, o que salga y robe, o que salga y mate, o que odie a otras personas por su clase, por su religión, por su color de piel, por su nacionalidad, etcétera, etcétera. Yo creo que la sociedad sí debe imponer límites. ¿Cuáles exactamente? Es muy difícil establecerlo, pero se tiene que buscar un equilibrio razonable. Esta idea de que los padres pueden enseñarle absolutamente lo que sea a sus hijos en perjuicio de los niños, sobre todo cuando es en perjuicio de los niños y de su desarrollo posterior, cuando los usan como herramientas y como elementos, cuando les inculcan cosas en vez de tener puntos de partida para el diálogo, para el debate, para compartir ideas, allí creo que debe intervenir la sociedad, por lo mismo, porque la sociedad siempre protege a sus niños.